secuestro, aunque no se tiene confirmación de que se haya llamado a la familia para solicitar un rescate. Algunos hablan de un rapto, pero si nos basamos en el rigor jurídico, el rapto se realiza con fines sexuales. Por de pronto, la privación ilegítima de libertad de un ciudadano boliviano llamado Nicolás Salvatierra ocurrió a las 13:30 de hoy a la altura del kilómetro 19 sobre la ruta 2, ciudad de Capiatá. Este es el video del momento en que 4 hombres se llevan a este hombre que viajaba junto con su familia a bordo de un vehículo de su propiedad y, según la información, estaba siendo seguido desde la ciudad de J. Augusto Saldívar. En este lugar lo interceptan, descienden 4 hombres que, de acuerdo a la información preliminar, se hicieron pasar por efectivos policiales. Posteriormente lo toman al hombre y se lo llevan en una camioneta de la marca Toyota tipo Hilux. La mujer, la esposa de este ciudadano boliviano, hace la denuncia correspondiente al sistema 911 de la Policía Nacional. Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Saludos para vos, para toda la teleaudiencia. Efectivamente, esto que fue captado por un ciudadano en la zona de Capiatá, alertado también por la extraña presencia de estos 2 vehículos. Allí vemos precisamente el automóvil o la camioneta en la cual se desplazaba, al parecer, o se desplazaban estas personas que privaron de su libertad o tomaron a este ciudadano boliviano. Automáticamente los pobladores de esta zona se comunicaron con agentes de la Comisaría Octava de Capiatá y están en el sitio precisamente tratando de recabar elementos que pudieran llevar quizás a dilucidar más este caso. Y vamos a tener contacto en instantes con nuestro compañero William Domínguez en vivo y en directo desde la zona, precisamente para traernos cuáles son los últimos datos o las últimas novedades en torno a este caso. Bueno, de hecho que se dice que este señor Nicolás Salvatierra tiene antecedentes por narcotráfico. William ya está con nosotros. Adelante, William, ¿qué es lo último que se sabe al respecto? Boliviano. Hasta el momento hay alguna confusión en cuanto a la investigación porque en principio se manejaba que fue un procedimiento policial, ya que a través de las redes sociales estuvo circulando un informe de la policía en donde se manifestaba que una persona que vio todo lo que ocurrió se comunicó con el 911, posteriormente había manifestado que Delta 29 se comunicó con el 911 y decía que se trataba de un personal de investigación de delitos que realizaron un procedimiento. Se trata de un ciudadano de nacionalidad boliviana, por lo que se deja sin efecto la captura, decía esto. Sin embargo, aquí el fiscal Imas decía que por lo menos él no tenía conocimiento de eso y que se podría descartar. Así que existe una duda con relación a este tema. Está aquí un testigo. Él fue el que llamó al 911, vio todo lo que pasó. Vamos a escuchar lo que está relatando. Pero este vehículo ya estaba estacionado acá. Sí, pero hace un ratito. Lo que pasa, yo escuché que cuando el vehículo llegó acá, yo estaba ahí afuera en casa, ahí enfrente, y cuando al ratito llegó atrás el vehículo grande, que es la camioneta azul oscuro, y se bajaron de ahí 2 personas con arma de fuego. ¿Cuánto tiempo estuvo estacionado el vehículo antes de que llegaran Y en posiblemente 2 minutos máximo. Es normal que un vehículo estacione aquí frente a su casa, porque vemos que sería como una calle sin salida. Sí, pero a veces viene un vehículo que se queda acá para entrar al museo la gente, o entra directamente con el vehículo, ¿verdad? Sí, pero Este sería el acceso entonces al museo. al museo, sí, así mismo, sí. ¿Cuánto tiempo estuvo el vehículo aquí? Y aproximadamente 2 minutos, seguramente. Bueno, y después vio usted que llegó. Llegó la camioneta a todo. Y vino, dije, dos señores grandes ya, y le sacaron a la fuerza del vehículo, del BM, y le metieron en la camioneta. Se quiso escapar el tipo, y ahí ese portón estaba abierto el portón aquel. Y le siguieron, y le agarraron, y le trajeron, y como bolsa de papa lo metieron dentro del... ¿Con quién estaba este señor dentro del BM? Con su esposa, sí. Soy yo, sí. ¿Qué hizo la señora en ese momento? Quedó pidiendo socorro, por favor no le lleven, dijo fuerte y eso. Y entonces yo, porque tenía armas no salí yo, pero cuando se fueron a salir le pregunté a la señora qué es lo que pasó ahí. Le llamaba a mi marido, dijo.
Y ¿Estas personas tenían aspecto de policías? ¿Ellos mostraron alguna placa? no, según el muchacho que filmó ahí, aparentemente tenía parece policía, pero no era, había sido, porque ¿Y la era señora una le cosa negra ahí identificó a tenía. los...? La señora dijo que le sacó eso y no era policía, sino era un brazalete, no sé, algo tenía acá por el cuello que no era policía. Y en ese momento, cuando usted conversó con la señora, ella dijo de quién se pudo haber tratado, si quién... Yo le pregunté, ¿usted le conoce a la gente? Y le dije, no, nada que ver, porque nunca le he visto. Me dijo, bueno, entonces... No mencionó que tenía problemas. No, y por eso le pregunté, ¿su marido en qué trabaja? Y me dice, es ingeniero. Le dije, pero a una obra grande por ahí, que haya hecho malas cosas. Dije yo, pues cosas, no, pero por lo visto no era por problemas de ingeniería. Sino No mencionó que antes, porque una versión también es que tuvieron un roce antes con ese vehículo. No mencionó eso la ya señora. le venían siguiendo ya cuando le sacó, le llevó a la hija del colegio, le venían siguiendo ya estos William. señores. Y se escondieron de esa gente y entraron. Sí, señor, sí, señor. Que me imagino la policía debería de tener algunos datos respecto a esa hipótesis inicial de que se trataba de un operativo policial. Ya ellos tienen un sistema integrado, tienen que haber cruzado información. ¿Alguna respuesta tienen que tener? Sí, vamos a tratar de acercarnos al comisario Arévalo, ya que lo demás, el fiscal Ima ya se retiró del lugar y también otras autoridades que estuvieron en este procedimiento. Podemos ver si podemos conversar. Bueno, están dentro de la camioneta. William, Vamos a tratar... Sí. hace rato tirabas un dato que me resulta llamativo. Delta 29 mencionabas. Delta 29 es el jefe, o por lo menos el que está a cargo de la jefatura central, o el subjefe de la jefatura central de la policía. Así mismo es. Él Así mismo es. emitió un mensaje por radio en el que desvirtuaba la captura sobre este vehículo, sobre esta camioneta. No, según el informe que tenemos aquí a mano, él a través del 911 supuestamente mencionaba que se trataría de una investigación de delitos, la investigación de delitos que realizaron un procedimiento, por lo tanto se deja sin efecto. Ese es el mensaje, el informe, sí, la orden de captura. Ese es el mensaje que estuvo circulando en las redes sociales y es lo que a todos nos llamó la atención. Comisario, ¿qué ustedes saben con respecto a esto? ¿Fue o no un procedimiento policial? No, hasta el momento no fue ningún procedimiento policial. Nosotros no tenemos ninguna información de que así sea. Y este mensaje, ¿ustedes saben de dónde salió que supuestamente el subjefe de Delta 29 se comunicó y dijo, bueno, que se trataba de un procedimiento policial y que quedaba sin efecto la captura? No, en ningún momento yo recibí esa orden. Nosotros vinimos acá y estamos haciendo la investigación. Lo que se dijo por radio, no, la verdad que yo no escuché eso. Bueno, ¿cuál es la información que ustedes manejaron al principio, comisario? Bueno, lo que ya dije en todo momento, tres personas y a la fuerza alzaron a este vehículo, a esta persona, Nicolás Salvatierra Aramayo, al vehículo. La señora trató de subir, o sea, subió momentáneamente y fue bajada a la fuerza y posteriormente se fueron con rumbo desconocido. ¿Qué dijo la señora? Y eso, lo que dije. Pero que ella le conocía a estas personas, ahora ¿qué están haciendo con ella? ¿Está tratando de identificar a estas personas? Bueno, ahora esta señora se le llevó a la división de investigación delito a los efectos de elaborar el identikit. Lastimosamente el abogado llamó diciéndole que espere ahí, que no haga nada hasta que él llegue. Posteriormente le dijo que iban a esperar a la fiscal y ahora lo que vamos a hacer es eso. ¿Esta persona tiene antecedentes? El señor Salvatierra tiene antecedentes por posesión y tráfico de cocaína, año 2013. 2013. Y bueno, en este momento, ¿a qué se dedicaba? Según lo que dijo, vendía vehículos y esas cosas. Traía ropa, eso es lo que dice. ¿Se dio una persecución antes, comisario, antes de llegar a este lugar? Sí, efectivamente. Ellos dejaron a su hijo en el colegio, que está un colegio cercano a esto, y posteriormente ya comenzó a seguir el vehículo. Ella manifiesta que en 2 o 3 oportunidades le golpeó, le tuqueó, como comúnmente se dice, a este vehículo y posteriormente trataron de escaparse de ellos y entraron en esta cuadra. Tardó 1 minuto, 1 minuto y medio, según el testigo, para que llegara el otro vehículo y ahí fue que lo interceptaron. Bueno, entonces, para cerrar, comisario, ¿se descarta que haya sido un procedimiento policial el hecho que se dio?
Bueno, no se descarta nada, no puedo decir todavía, hasta el momento es una investigación. Puede ser que este sea tema de tráfico de droga porque más a eso se dirige. Gracias, comisario. William. Comisario Germán Arévalo, sí. Sí, precisamente respecto a esto último que decía el comisario Germán Arévalos, tenemos una nota con el fiscal Blas Imas que daba su parecer respecto a qué fue lo que pudo haber ocurrido con este ciudadano boliviano. Escuchemos. Hecho contra la libertad de las personas. No podemos aseverar que no sea un secuestro, puede ser un ajuste de cuenta, muchas situaciones pueden darse y en el recurso de la investigación vamos a tener más datos probablemente. De hecho ya tenemos, ya gracias a Dios, los datos primarios que dan pistas iniciales como para seguir. ¿Esta persona tiene antecedentes, doctor? En efecto, de 2013 por posesión o tráfico de estupefacientes, alguna implicancia en eso que habría estado distinguida. Hasta ahora, ¿qué datos concretos tienen? De hecho, tenemos la privación de libertad de una forma violenta y no sabemos con qué fines, tenemos los datos primarios y están haciendo las investigaciones básicas, tanto criminalísticas como también el Departamento de Investigaciones de Delitos. Bueno, William, lo que nos decía o lo que te decía en el lugar el fiscal Blas Imas. Así es, y en estos momentos van a retirar el vehículo de este lugar. Los delincuentes no realizaron ningún disparo, pero sí de alguna forma pincharon la rueda delantera de manera a que no pueda el ciudadano boliviano retirarse del lugar. Cambiaron la rueda del vehículo y en estos momentos van a sacar de aquí el BMW. ¿Y si no Como escuchamos, disparos, ¿cómo provocaron que esté en llanta? y nos decía aquí el testigo, que aparentemente utilizaron un objeto punzante para justamente causarle daño a la rueda delantera, para que el vehículo no pueda salir de este lugar o no puedan escaparse. Ok, o sea, eso cuando ya se había detenido el vehículo, no en movimiento, evidentemente. William, ahora la consulta, a ver si es que en algún momento, viendo un poquito el escenario, si se quedó durante 2 minutos en ese sitio, este hombre, junto con su esposa, y estaban siendo perseguidos por este vehículo, o sea, ellos pensaron que ingresando a ese callejón y estacionándose en ese sitio iban a perderlos. Así mismo es, esa es la versión que nos estaba dando también el fiscal Imas aquí, porque 1 kilómetro antes ya se inició la persecución y lo mismo nos decía también aquí el comisario Germán Arévalos. Se dio la persecución y ellos ingresaron a este lugar con la intención de perder a este vehículo, pero finalmente fueron pisados y lo que ya pidió también de los testigos aquí. Ciudadano Bueno, William, enseguida en este retomamos. momento la policía trata de saber su paradero. Bueno, vemos nuevamente cómo están retirando el vehículo de este ciudadano boliviano, Nicolás Salvatierra, así como viene la mano y por las hipótesis que manejan los efectivos policiales y la propia fiscalía, pareciera ser que esto más bien tiene vínculos con el narcotráfico, William. Sí, eso es lo que se supone. Hasta el momento no hay ningún pedido de rescate, pero igual dentro de todo, Roberto, Jorge, a mí me queda la duda con relación al procedimiento policial que desde un principio estuvo hablando de dejar. Lo que decía el comisario, no dejar absolutamente nada, porque hasta el momento es una investigación, decía. Y aquí también ya estábamos diciendo a través de que el propio subcomisario negó. Bueno, ¿Cómo se puede decir que se trataba de un procedimiento policial? Sí, bueno, evidentemente, Roberto, que el mensaje del subjefe de la comisaría, perdón, del Departamento Central de la Jefatura Central de la Policía, de confirmarse que es cierto, bueno, eso es lo que va a instalar sobre todo la duda, ¿no?, de si esto fue un procedimiento policial o no. Ahora, ¿de dónde nace esta información de que se dio ese mensaje de levantar la orden de captura, William? ¿Cuál es el origen? Bueno, generalmente nosotros, compañeros, recibimos en los grupos de WhatsApp de los periodistas el informe policial. De esa manera nosotros tomamos conocimiento de lo que está ocurriendo y tengo aquí exactamente el mensaje que se había enviado y dice: ingresa llamada al William, sistema. para precisar Sí. nada más, y ese informe policial, el origen es obviamente una fuente policial, proviene de investigación de delitos de la policía.
Y bueno, el mensaje que yo recibí no fue directamente de un efectivo policial, porque esto ya se viraliza, Roberto. O sea, Entonces, es un mensaje es un mensaje que está escrito en el WhatsApp, pero no es un mensaje o no es un texto que oficialmente se haya escrito, digamos, en un informe policial como tal. Y por la manera en cómo está escrito se puede suponer que efectivamente es un informe policial. ¿Y qué dice? Porque dice, ingresa llamada al sistema de una persona que se identificó como Arturo Miranda y manifestó que una persona del sexo femenino estaba gritando que 5 personas del sexo masculino alzaron a la fuerza a su marido, de nombre Nicolás Salvatierra, en una camioneta de la marca Toyota, modelo Runner de color azul sin chapa. Todos iban vestidos con jean y remera negra en el kilómetro 19 y medio de la ruta 2 a una cuadra del Banco Continental, ciudad de Capiatá, jurisdicción de la Comisaría Octava Central. Se impartió captura inmediata con las características mencionadas por frecuencia policial. Delta 29 comunicó que se trata de personal de investigación de delitos que realizaron un procedimiento. Se trata de un ciudadano de nacionalidad boliviana, por lo que se deja sin efecto la captura. Y ahora, ese es el mensaje. Este testigo, decías, de apellido Miranda, ¿no es el mismo señor con el que estábamos hablando? Así mismo es, así mismo es. Luego llega otro mensaje, dice, se imparte captura nuevamente por el posible rapto de persona a través de frecuencia policial, con las características mencionadas anteriormente. 4 personas del sexo masculino vestidos con jeans y remera negra a bordo de una camioneta de la marca Toyota modelo Runner de color azul sin chapa. Y decíamos son los dos mensajes que... Y decías que Delta 29 es ¿quién? Es el subjefe del Departamento Central. El segundo sería... Bueno, y él tendría que dar una respuesta de por qué dio este mensaje en el hipotético caso de que esto sea cierto. Correcto. Y de que él haya dado Correcto, esa y era orden. lo que nosotros le preguntábamos aquí al jefe de la brigada de San Lorenzo y también al fiscal Blas Imas. Y ellos dos por lo menos desconocían absolutamente acerca de esta orden que supuestamente dio el subjefe. Bueno, William, en cualquier momento regresamos contigo si es que allí hay alguna novedad, aunque vemos que ya se retiraron del lugar. Sí, somos los únicos. Está el testigo, el vecino, y luego ya limpiaron el lugar, por decir de alguna manera. Esto ocurrió cerca de la 1:30 aproximadamente. Hasta ahora estuvieron trabajando los efectivos de la policía de criminalística y también, por supuesto, nosotros hablando aquí con los testigos y con las autoridades que se van a encargar de la investigación, compañeros. Perfecto, vamos a seguir rodeando y bordeando esta información porque el jefe de investigación de delitos, el Delta 29, tiene que dar una explicación de por qué dio esa primera orden. Claro, entiendo que el que habló en realidad es el jefe del Departamento de Delitos de Central. El que tiene que, Delta 29, como decías, es el subjefe de la jefatura del área central, ¿verdad? Sí, que es el que impartió la orden, entiendo, por radio. Por eso es que los efectivos policiales de la comisaría octava automáticamente transcriben eso en su informe diciendo se deja sin efecto porque había sido un procedimiento policial. Claro. Pero al parecer se desdice posteriormente. Pero en ese tiempo ya le dieron la posibilidad de fugarse a estas personas. Así es, de concretarse, de ser cierto. Bueno, uno también, si vamos a entrar a especular, habría que hablar realmente con el subjefe del Departamento Central para saber, pero o podría ser una confusión realmente y él se confundió con otro procedimiento y automáticamente dejó sin efecto la orden de captura, o en definitiva se trató de un mal procedimiento policial, habría que ver. Bueno, William, hacemos las averiguaciones. Sí. Comisario Julio Barrios es el subjefe. Sería muy interesante conversar con él para que finalmente dé su versión sobre esto. Perfecto, William, muchas gracias. Completo reporte. Hasta luego, compañero.